Resumen de la Biblia del libro Gálatas. Parte número 4. La vida en libertad y en el Espíritu. Capítulo 5, versículo 1 al capítulo 6, versículo 10. Introducción. Bienvenido a este audiolibro centrado en una de las verdades más liberadoras y transformadoras de toda la carta a los Gálatas, la vida cristiana vivida en libertad y guiada por el Espíritu Santo. Estas palabras no solo describen una doctrina, sino una experiencia real que define la identidad del creyente y la manera en que camina cada día con Dios. Después de establecer con firmeza que somos justificados por la fe y no por la ley, el apóstol Pablo nos conduce ahora a la aplicación práctica de esa verdad. La gracia no termina en el perdón de nuestros pecados, la gracia continúa formando nuestro carácter, dirigiendo nuestras decisiones y enseñándonos a vivir de una manera que honra a Dios. La fe que salva es también la fe que transforma. En Gálatas capítulos 5 y 6, Pablo responde a una pregunta fundamental que todo creyente enfrenta en algún momento de su caminar espiritual. Si ya somos libres de la ley, ¿cómo debemos vivir? ¿Significa la libertad cristiana una vida sin límites, sin responsabilidad o sin dirección? ¿O se trata de una libertad más profunda, gobernada por un principio mayor que el esfuerzo humano? Con sabiduría pastoral, Pablo aclara que la verdadera libertad no consiste en hacer lo que deseamos, sino en ser libres del dominio del pecado para vivir conforme al Espíritu de Dios. No es una libertad que exalta al yo, sino una libertad que produce amor, servicio y obediencia voluntaria. Es una libertad que nace en el corazón y se manifiesta en una vida transformada desde el interior. A lo largo de esta sección, el apóstol nos muestra cómo la libertad cristiana se expresa de manera práctica. En el amor al prójimo, en una vida guiada por el Espíritu, en el desarrollo de un carácter semejante al de Cristo y en una fe vivida dentro de la comunidad, cargando las cargas unos de otros. Este audiolibro te invitará a profundizar en esa libertad que Cristo ganó a tan alto precio, a aprender a caminar cada día bajo la dirección del Espíritu Santo y a vivir una fe auténtica que se refleja en acciones, actitudes y relaciones. No es solo un llamado a creer, sino un llamado a vivir como personas verdaderamente libres en Cristo. Que al escuchar este mensaje, tu corazón sea afirmado en la gracia, tu vida fortalecida en el Espíritu y tu caminar renovado en la libertad que solo Jesús puede dar. Libertad en Cristo. Gálatas capítulo 5, versículo 1 al 15. Pablo inicia esta sección con una de las declaraciones más poderosas y decisivas de toda la carta. Para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Con esta frase, el apóstol resume el corazón del Evangelio. La libertad no es un beneficio adicional ni una consecuencia secundaria de la obra de Cristo, es uno de sus propósitos centrales. Jesús no solo murió para perdonar pecados, sino para liberar completamente al ser humano, del poder del pecado, de la condenación eterna y de cualquier sistema religioso que pretenda ganar el favor de Dios mediante esfuerzos humanos. Esta libertad no es meramente externa ni emocional. Es una libertad espiritual profunda que transforma la relación del creyente con Dios. Ya no nos acercamos a Él por temor, obligación o culpa, sino como hijos que han sido aceptados plenamente por gracia. No volver al yugo de esclavitud. Después de afirmar esta verdad gloriosa, Pablo lanza una exhortación urgente y clara. Estad, pues, firmes, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. El apóstol sabía que los gálatas corrían el peligro de retroceder espiritualmente. Al considerar la circuncisión como requisito para la salvación, estaban regresando a un sistema que Cristo ya había cumplido. Aceptar la ley como medio de justificación significaba depender nuevamente de reglas, rituales y méritos personales, y eso era perder de vista la suficiencia de la cruz. Pablo es contundente: quien busca justificarse por la ley queda obligado a cumplirla toda. No hay términos medios. O confiamos plenamente en la obra de Cristo, o intentamos salvarnos por nuestros propios esfuerzos. Y cualquier intento de ganar justicia por la ley implica, en palabras del apóstol, separarse de la gracia. No se trata de una simple diferencia de opinión teológica. Es una cuestión del Evangelio mismo. Volver a la ley como medio de salvación es cambiar la base de nuestra relación con Dios. Esperanza por el Espíritu. Pablo aclara que la esperanza del creyente no está en la carne ni en obras externas, sino en el Espíritu. Es el Espíritu Santo quien produce en nosotros la justicia que Dios demanda.
La vida cristiana no se vive por fuerza humana, sino por dependencia constante del Espíritu. Aquí Pablo introduce un principio que define la verdadera vida cristiana. La fe que obra por el amor. La libertad cristiana nunca fue diseñada para alimentar el egoísmo ni para justificar una vida sin límites morales. Pablo deja esto muy claro. La libertad en Cristo no es licencia para pecar, es poder para amar. La fe auténtica siempre produce fruto, y ese fruto es el amor. Un amor que sirve, que se sacrifica, que edifica y que busca el bien del prójimo. Por eso Pablo resume toda la ley en un solo mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando el amor gobierna el corazón, la ley ya no es una carga, porque su esencia se cumple de manera natural. El amor no daña, no oprime ni esclaviza, el amor edifica y libera. Una advertencia final. Pablo concluye esta sección con una advertencia pastoral. Cuando la libertad no está gobernada por el amor, la comunidad se destruye. Las divisiones, las contiendas y las luchas internas son señales de que la libertad ha sido mal entendida. La verdadera libertad cristiana se vive en comunión, en humildad y en servicio mutuo. Así, Pablo nos recuerda que Cristo nos hizo libres para vivir como personas transformadas, firmes en la gracia, guiadas por el amor y comprometidas con una vida que refleje la obra redentora del Evangelio. Vida según el Espíritu. Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 26. En este pasaje, Pablo nos conduce al corazón de la vida cristiana diaria. Después de afirmar que hemos sido llamados a la libertad, ahora explica cómo se vive esa libertad. La respuesta es clara y directa, andando en el Espíritu. La victoria sobre el pecado no se alcanza por medio del esfuerzo humano, la disciplina externa o la imposición de reglas, sino por una relación viva y constante con el Espíritu Santo. Pablo declara: andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Este mandato no es una carga, sino una promesa. Cuando el creyente camina bajo la dirección del Espíritu, el dominio del pecado pierde su poder. El conflicto interior. Pablo describe una realidad que todo creyente experimenta. Existe una lucha interna constante. La carne y el espíritu tienen deseos opuestos y están en conflicto permanente. La carne representa nuestra naturaleza caída, inclinada al egoísmo, al orgullo y a la autosuficiencia. El espíritu representa la nueva vida que Dios ha puesto en nosotros, guiándonos hacia la santidad, la obediencia y la comunión con Él. Este conflicto no significa fracaso espiritual, al contrario, es evidencia de una vida nueva en Cristo. Antes, la carne gobernaba sin oposición. Ahora, el Espíritu nos llama a vivir de una manera diferente. Vivir guiados por el Espíritu implica rendirle el control de nuestras decisiones, pensamientos, actitudes y reacciones diarias. No se trata de momentos aislados de espiritualidad, sino de una dependencia constante. Las obras de la carne. Pablo presenta una lista clara de las obras de la carne. No lo hace para avergonzar ni condenar, sino para advertir con amor pastoral. Estas conductas reflejan una vida dominada por los deseos desordenados del corazón humano. Las obras de la carne dañan la relación con Dios, destruyen la comunión entre los creyentes y generan división, culpa y esclavitud interior. Pablo deja claro que una vida gobernada por estos patrones no refleja el reino de Dios. Su advertencia es seria: permitir que la carne gobierne produce consecuencias espirituales profundas. El fruto del Espíritu. En contraste, Pablo presenta una de las enseñanzas más hermosas del Nuevo Testamento: el fruto del Espíritu. No habla de frutos en plural, sino de un solo fruto con múltiples expresiones, mostrando la obra integral del Espíritu en el creyente. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Estas virtudes no se producen por esfuerzo humano ni por disciplina externa. Son el resultado natural de una vida conectada a Cristo y rendida al Espíritu Santo. Así como un árbol da fruto porque está vivo, el creyente da fruto porque el Espíritu vive en él. Este fruto transforma el carácter, las relaciones y la manera en que enfrentamos la vida. Donde el Espíritu gobierna, hay libertad, crecimiento y madurez espiritual. Pablo añade que contra estas cosas no hay ley, porque el Espíritu cumple la intención de la ley desde el interior del corazón.
Una vida crucificada con Cristo. Pablo concluye recordando una verdad esencial. Los que pertenecen a Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Esto no significa perfección instantánea, sino una decisión diaria de negar el dominio del viejo hombre y vivir conforme a la nueva vida que Dios nos ha dado. Finalmente, el apóstol exhorta. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Esto implica rechazar el orgullo, la rivalidad y la vanagloria, y elegir una vida de humildad, dependencia y amor. La vida según el Espíritu no se trata de apariencia externa, sino de una transformación profunda que refleja a Cristo en nosotros. Consejos prácticos para la comunidad. Gálatas capítulo 6, versículo 1 al 10. En esta sección final, Pablo muestra cómo la vida en el Espíritu se manifiesta de manera concreta dentro de la comunidad cristiana. La fe auténtica no se limita a creencias internas, se expresa en relaciones sanadas, en responsabilidad mutua y en un amor activo que edifica el cuerpo de Cristo. Después de hablar del fruto del Espíritu, Pablo nos muestra cómo ese fruto debe evidenciarse en la vida diaria de la Iglesia. Restauración con mansedumbre. Pablo comienza con una instrucción profundamente pastoral. Cuando un creyente cae en alguna falta, la respuesta de la comunidad no debe ser el juicio ni la condenación, sino la restauración. Él exhorta a los que son espirituales, es decir, aquellos que caminan guiados por el Espíritu, a restaurar con mansedumbre. La restauración no busca humillar, sino sanar, no expone, sino que acompaña, no condena, sino que levanta. Pablo añade una advertencia importante. Cada uno debe examinarse a sí mismo, reconociendo su propia fragilidad. Nadie está exento de caer. Esta actitud protege al creyente del orgullo espiritual y fomenta una comunidad marcada por la gracia. La manera en que tratamos al hermano que ha fallado revela cuánto hemos comprendido la gracia que nosotros mismos hemos recibido. Llevar las cargas unos de otros. Luego, Pablo declara uno de los llamados más hermosos de la vida cristiana comunitaria. Sobrellevad los unos las cargas de los otros. La vida cristiana no fue diseñada para vivirse en soledad. Dios nos llama a caminar juntos, a apoyarnos, a acompañarnos en los momentos de debilidad, dolor o dificultad. Algunas cargas son demasiado pesadas para llevarlas solos, y es en la comunidad donde encontramos consuelo, fortaleza y dirección. Llevar las cargas no significa controlar la vida de otros, sino caminar a su lado con amor, paciencia y comprensión. De esta manera, dice Pablo, cumplimos la ley de Cristo, que es la ley del amor. Al mismo tiempo, el apóstol aclara que cada uno es responsable delante de Dios por su propia vida. Hay cargas que se comparten y responsabilidades personales que no se delegan. Este equilibrio protege la madurez espiritual. Una actitud correcta del corazón. Pablo exhorta a los creyentes a examinar sus propias obras y motivaciones, evitando la comparación con otros. La vida en el Espíritu produce humildad, no competencia espiritual. También resalta la importancia de apoyar a quienes enseñan la palabra, recordando que la vida cristiana se vive en generosidad, gratitud y comunión. Sembrar para el Espíritu. Pablo introduce entonces un principio espiritual inalterable. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Nuestras decisiones diarias son semillas. Sembrar para la carne, vivir guiados por deseos egoístas, produce corrupción, desgaste espiritual y vacío interior. Sembrar para el Espíritu, vivir conforme a la voluntad de Dios, produce vida, crecimiento y frutos eternos. Este principio no es castigo, sino una ley espiritual establecida por Dios para nuestro bien. No desmayar en hacer el bien. Finalmente, Pablo anima con palabras llenas de esperanza. No debemos cansarnos de hacer el bien. A veces los resultados no son inmediatos, y la fidelidad puede parecer silenciosa. Pero Dios promete que, a su tiempo, habrá cosecha para quienes perseveran. El llamado es claro: mientras tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, especialmente a los de la familia de la fe. Con estas palabras, Pablo nos recuerda que la vida en el Espíritu se expresa en acciones concretas de amor, servicio, perseverancia y esperanza. Es una fe viva que transforma no solo al individuo, sino a toda la comunidad. Conclusión. En los capítulos 5 y 6 de la carta a los Gálatas,
El apóstol Pablo nos ofrece una visión clara y profundamente transformadora de lo que significa vivir una vida verdaderamente libre en Cristo. Esta libertad no es desorden, ni independencia espiritual, ni una excusa para vivir según nuestros propios deseos. Es una libertad santa, dirigida por el Espíritu de Dios, nacida de la gracia y sostenida por el amor. Pablo nos enseña que la libertad cristiana no consiste en liberarnos de toda autoridad, sino en ser liberados del dominio del pecado para vivir bajo el señorío de Cristo. No somos libres para vivir para nosotros mismos, sino libres para amar, servir y reflejar el carácter de Jesús en cada área de nuestra vida. A lo largo de estos capítulos aprendemos verdades fundamentales que definen el caminar cristiano. Cristo nos llamó a vivir libres, no atados a la ley como medio de salvación ni esclavizados por los deseos de la carne. Nuestra libertad fue comprada a un alto precio y debe ser guardada con firmeza. La verdadera libertad se manifiesta a través del amor. Una fe auténtica siempre produce servicio, compasión y entrega voluntaria hacia los demás. La vida en el Espíritu produce un carácter transformado. El fruto del Espíritu no es el resultado del esfuerzo humano, sino la evidencia de una vida rendida a Dios y guiada diariamente por su presencia. La fe genuina se vive en comunidad. Restauramos con mansedumbre, llevamos las cargas unos de otros, sembramos para el Espíritu y perseveramos en hacer el bien, aun cuando no vemos resultados inmediatos. Pablo nos recuerda que la vida cristiana no se trata solo de lo que creemos, sino de cómo vivimos esa fe en lo cotidiano. Es una vida marcada por la dependencia del Espíritu Santo, por decisiones conscientes y por una esperanza firme en la fidelidad de Dios. Que este mensaje nos anime a permanecer firmes en la libertad que Cristo nos dio, a rechazar cualquier forma de esclavitud espiritual y a caminar cada día bajo la guía del Espíritu Santo. Que nuestras vidas reflejen la gracia que hemos recibido y que otros puedan ver en nosotros el fruto de una fe viva y auténtica. Porque, como declara la Escritura con poder y verdad, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad.